El estrés oxidativo y sus consecuencias. Antes de hablar del estrés oxidativo, conviene recordar qué es un radical libre, cómo actúa y qué elementos podemos utilizar para evitar el daño producido. Un radical libre es una molécula que en su estructura contiene uno o más electrones desaparejados. Esta situación lo convierte en un elemento muy inestable y con una enorme capacidad para unirse a muy diferentes estructuras, causando daños extremos. La producción de estos RL se promueve de forma continuada y natural, formando parte de nuestra propia existencia, de tal forma que el oxígeno que necesitamos tanto los animales como las plantas para poder vivir se puede convertir en uno de los más poderosos oxidantes, liberando especies reactivas de oxígeno. Un ejemplo visible es el que se produce en nuestras células para poder formar ATP, una fuente de energía celular indispensable, en la mitocondria, la central enérgica de la célula. Esta acción es una de las fuentes de radicales libres. Además, los mismos se atraen formando otras reacciones que pueden ser incluso más peligrosas que las primeras. Sin embargo, en circunstancias fisiológicas normales, nuestros mecanismos defensivos se deben encargar de hacer frente y minimizar los daños que se ocasionan. Veremos más tarde qué mecanismos y medios se pueden utilizar para frenar la oxidación y mantener el equilibrio. Por otro lado, y en caso contrario, hay determinadas conductas que pueden incrementar las reacciones rompiendo el equilibrio fisiológico de la oxidación, incrementando así la posibilidad de provocar patologías. La deficiente ingesta de antioxidantes, procesos inflamatorios, algunas patologías como la diabetes, los rayos ultravioletas, la excesiva concentración de oxígeno respirado, el consumo de drogas, el humo del tabaco o los metales pesados, entre otros, son responsables exógenos del incremento en la producción de radicales libres, lo que produce un claro desequilibrio fisiológico. La balanza ha sucumbido en el lado de los RL y por tanto estaremos ante una situación que se conoce como estrés oxidativo. Buenas tardes, buenas noches, José Ramón. ¿Qué tal, Mila? El estrés oxidativo y sus consecuencias. Como acabamos de escuchar en esta pequeña presentación y como hemos dicho, hay diversas fuentes de radicales libres que se pueden agrupar en exógenas y endógenas. Esto lo entiende todo el mundo. Como fuentes endógenas se ha nombrado a la mitocondria, pero hay otras fuentes que pueden ser origen de RL, radicales libres. ¿Podemos hablar de ellos? Bien, existen numerosos tipos de productores de radicales libres, ¿no? Está en función de nuestro estilo de vida y también hay una serie de, como hablábamos tú muy bien, de los endógenos, ¿no? Hay pues el óxido nítrico, por ejemplo, el oxígeno singlete, que simplemente pues es producido como consecuencia de la reacción dentro de la célula al producir el adenosintrifosfato, lo que es el ATP, ¿no? Bueno, pues genera una serie de radicales libres, ¿no? También está el superóxido, el peróxido de nitrito, el peróxido de hidrógeno, el peróxido de nitrito y es el hidróxido. En definitiva, estos son los más frecuentes, ¿no? Y se generan pues por una serie de reacciones totalmente naturales y también por el estilo de vida, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando nosotros comemos alimentos que no son nada saludables, ¿no? Pues, por ejemplo, saturamos a nuestro organismo, ¿no? Pero yo, si me permites,
Para poder explicar un poquito y que la gente pueda entender lo que es un estrés oxidativo, cómo está producido, entramos ya a hablar de los radicales libres sin dar una explicación, ¿no? Creo que sería lo más importante, ¿no? ¿Qué es un radical libre, ¿no? Que es una molécula que en su estructura pues contiene uno o más electrones totalmente desaparejados, y esto lo convierte en un elemento inestable y con una capacidad enorme para unirse a otras diferentes estructuras, ¿no? y causar daños, por supuesto, extremos, ¿no? Desde luego, como hemos citado ya una serie de radicales libres, el más peligroso, podríamos decir, ¿no?, o uno de los más peligrosos es el oxígeno singlete, que evidentemente puede dañar cuando hay una permeabilidad en la membrana celular, pasar al interior, al citoplasma, dañar la membrana nuclear y dañar el ADN y el ARN, ¿no? Entonces generar cáncer, ¿no?, entre otras alteraciones, ¿no? Esta es la fuente, digamos, endógena mayor, ¿no?, que se conoce, ¿no? Y esto simplemente es al producir la energía del interior de nuestras células, ¿no?, que tienen unas mitocondrias que son centrales de energía y producen ese adenosintrifosfato sin el cual no podríamos funcionar, ¿no? Es la energía a partir de la cual pues nosotros funcionamos, ¿no? Entonces, nuestro organismo tiene mecanismos defensivos contra la producción de estos radicales libres, pero es el estilo de vida, que en la mayor parte de los casos, cuando se vive en sociedades como las ciudades industrializadas, con fuertes contaminantes, con fuerte estrés, con fuerte, de saturación de multitud de sustancias tóxicas, ¿no?, de alguna manera, ¿no?, que saturan todo nuestro organismo con moléculas que son de una naturaleza totalmente diferente y que tienen que ser, digamos, procesadas por nuestro organismo y provocan daños, ¿no?, de alguna manera, ¿no? Pero el estilo de vida y los malos hábitos son, pues, por ejemplo, un ejercicio excesivo, un ejercicio extremo, puede generar una cantidad, digamos, enorme de radicales libres. Una, digamos, deficiente ingesta de antioxidantes provocaría que no se neutralizaran, y también pues procesos, como diría, pues inflamatorios también pueden generarlo. Muchas patologías, como una de ellas, la más frecuente, la diabetes, en la exposición excesiva al sol, que son los rayos ultravioleta, una excesiva concentración de oxígeno respirado también, el consumo de drogas, pues el humo, el tabaco, el fumar, los metales pesados, dietas hipercalóricas, comer en exceso. Estos son los más frecuentes, ¿no? Todo esto origina en el organismo un desequilibrio fisiológico, haciendo que haya un exceso de radicales libres, por lo que estaremos siempre ante una situación que se conoce como estrés oxidativo, ¿no? Eso es, en definitiva, el estrés oxidativo, una saturación de radicales libres. Y aunque el organismo tiene mecanismos para eliminarlos, que son, digamos, tres líneas, ¿no?, diferentes. Hay una serie de tipos de antioxidantes, que es la glutatión peroxidasa, que evita la peroxidación lipídica. Las membranas citoplasmáticas están constituidas por fosfoglucolípidos, y la parte lipídica, cuando se oxida, hace que la membrana sea permeable, y entonces el radical libre, el oxígeno singlete, el mayor, digamos, con mayor frecuencia, es el que atraviesa esa membrana, facilitada por la peroxidación, y, bueno, penetra en el interior, como he dicho, origina un daño en las organelas, en las mitocondrias, daña la membrana celular y ya daña el ADN y el ARN y provoca, pues bueno, la alteración de la célula, en definitiva, ¿no? También está la catalasa y la coenzima Q10, en la forma, bueno, hay dos formas, ¿no?, el ubiquinol y la ubiquinona, ¿no? Pues nosotros utilizamos siempre el ubiquinol, que es la forma activa, ¿no? Luego, esto es en primera línea, ¿no? En segunda línea están pues numerosas proteínas extracelulares que cuando están unidas a diferentes metales como el hierro, cobre y otros muchos, digamos, generan una serie de reacciones de eliminación. En este caso sería la albúmina, la altoferrina, la transferrina. Luego también tenemos en tercera línea, bueno, muchas vitaminas, ¿no?, la vitamina C, la vitamina E, los flavonoides, los betacarotenos, el licopeno,
Lindol 3-carbinol, que es una sustancia que se encuentra en la familia de las crucíferas. De todos los indoles, este es el más, digamos, antirradicalar, ¿no? El ácido lipoico, los betaglucanos, catequinas, porantocinadinas, oligoméricas, minerales, pues, no sé, el selenio, el zinc, el manganeso, el germanio, y hay muchos otros también, ¿no? Y la vitamina A, sin lugar a dudas, ¿no? ¿El exceso de ejercicio físico puede generar RL? Sí, sí, todo lo que sea en exceso evidentemente es perjudicial para el organismo. El ácido láctico es un compuesto que se genera cuando estimulas los músculos, ¿no? Entonces, cuando hay un exceso de actividad muscular, evidentemente se producen una cantidad grande de radicales libres oxidativos. Por lo tanto, el exceso, veréis que mucha gente, atletas, principalmente que han hecho excesos, ¿no?, en sus competiciones y en sus preparaciones, pues tienen cáncer, muchos de ellos, y envejecen con mayor rapidez. Correr, hacer atletismo, no es tan recomendable. Es mucho mejor andar a una velocidad considerable y todos los días, poco a poco. Pero esto de pegarte una gran carrera todos los días como una cosa habitual tampoco es que sea. No, no es saludable, desde luego. Ya digo que los excesos no son nada saludables. El ejercicio moderado y frecuente es bueno porque tonifica, vitaliza todos los músculos, tendones, ligamentos, mantiene las articulaciones en buenas condiciones y, bueno, la circulación sanguínea, es decir, que te encuentras bien porque generas una cantidad de reacciones en el organismo muy saludables. Pero cuando ya nos pasamos y cuando ya es un ejercicio competitivo en el que ya es exceso, ya es excesivo, evidentemente, pues se generan radicales libres oxidativos que, bueno, si no están contrarrestados por los elementos naturales del organismo o por la complementación, pues van a provocar serios problemas. Y por eso decía que muchos atletas, cuando dicen, fíjate, era atleta, ¿no?, como diciendo atleta saludable, ¿no?, porque hace ejercicio, hace un ejercicio en exceso. Y ese ejercicio en exceso lleva una consecuencia, la producción de multitud de radicales libres oxidativos. Solamente hacer footing. Sí, solamente hacer no footing, cualquier tipo de actividad musculoesquelética, ¿no? Sí, cualquier cosa que sobreestimule, ¿no?, la función de los músculos, ¿no?, los excesos, en definitiva, ¿no? Son fuentes radicalares, ¿no? Sí, eso es así. Pero hay otras muchas, es la suma, generalmente es la suma de todos los factores, ¿no? Es decir, que está claro que hay muchos atletas que bueno, pues no fuman, no beben alcohol, llevan una alimentación aparentemente más saludable que otros, pero tienen eso, el inconveniente de sobrecargar la musculatura, de excitarla en exceso y generar multitud de radicales libres oxidativos. Y estos son sustancias que provocan graves daños en el organismo, ¿no? O sea, de hecho, yo puedo citar algunos de los digamos, males que pueden generar, ¿no?, ocasionar graves daños como enfermedades inflamatorias en general, enfermedades cardíacas, alteraciones inmunológicas, es decir, bajar la inmunidad, daños renales que incapaciten a la función renal, enfermedades hepáticas, enfermedades neurológicas, digamos, enfermedades neurodegenerativas, por supuesto, el cáncer, las alergias y, sin lugar a dudas, una de las cosas que es así, ¿no?, en un envejecimiento prematuro es algo que se ve, ¿no?, en la gente, ¿no?, cuando tiene un exceso de radicales libres oxidativos, un exceso de oxidación, ¿no? Vigorexia, personas que se exceden tanto con el ejercicio físico que llegan a niveles de vigorexia. Se obsesionan por tener un exceso de vitalidad, ¿no? Los extremos siempre son malos, los extremos, mira.
Es evidente que es así, ¿no? Y cuando nosotros estamos en ese desequilibrio que hablaba antes, ¿no? Que tenemos un exceso de radicales libres y nuestros mecanismos antirradicalares pues están saturados, están agotados, ¿no? Yo siempre he dicho que el agotamiento es la causa fundamental de la mayor cantidad de males, ¿no? O sea, citaba pues una serie de, digamos, de cosas que podrían agravar, ¿no? la producción de radicales libres oxidativos dentro de lo que sería un mal estilo de vida y unos malos hábitos, ¿no? Ese ejercicio físico extremo es uno de ellos. Y por supuesto la alimentación pobre o carente incluso de antioxidantes y genera pues ya procesos degenerativos, procesos de inflamación que a su vez generan más radicales libres, patologías como he citado antes la diabetes que a su vez genera más radicales libres oxidativos, también el exceso y digo el exceso porque los rayos ultravioletas son buenos, pero también el exceso de la exposición a estos rayos ultravioleta también genera el respirar excesivamente, una hiperventilación, ¿no? El consumo de drogas, como también dije, o el fumar, el tomar alimentos con metales pesados en exceso, ¿no? Y dietas, por supuesto, hipercalóricas, es decir, comer mucho. Vamos a seguir con el tema de la parte psicológica. Ya queda claro lo del ejercicio físico y las patologías, centrándonos en el tema de la parte psíquica. La ansiedad, evidentemente, y el miedo puede generar radicales libres, independientemente que afecta directamente a enfermedades mentales y patologías. Si quieres vamos a mencionar algunas de ellas, pero sin olvidar la ansiedad y el miedo, porque socialmente creo que estamos abordando mucho estas etiquetas. Es el miedo el que genera la ansiedad. La ansiedad es un estado en el cual hay una excitación neurovegetativa, una excitación neuromuscular, con una serie de consumos, evidentemente, de energía y una serie de reacciones propias en el organismo que también generan radicales libres oxidativos. Es decir, ten en cuenta que estamos tensos, estamos excitados, tenemos una excitación nerviosa y muscular y genera, sin lugar a dudas, radicales libres oxidativos. Pero es una consecuencia del estilo de vida, ¿no? De todo lo que los estresores que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Las preocupaciones, las responsabilidades generan, pues de alguna manera, miedo a que fracase, miedo a que no suceda, pues no se alcance el objetivo, miedo, siempre son miedos, pero que a su vez generan ese estado, ¿no? Que es una respiración entrecortada, una excitación, como tener un peso en el pecho, todo ese cuadro, ¿no? de ansiedad, ¿no? Que te falta la respiración y que, bueno, pues te encuentras mal, ¿no? Evidentemente, ¿no? Te encuentras mal y que esto afecta con, digamos, variedad de matices según cada persona, según su circunstancia, ¿no? Pero en definitivo también es una fuente de radicales libres oxidativos. Es decir, no es bueno estar con una higiene emocional de esa naturaleza, ¿no? Puesto que se tienen que metabolizar y distorsionan y alteran multitud de funciones, ¿no? Se somatizan en los órganos o las vísceras más vulnerables o los sistemas más vulnerables, desajustándolos y provocando, pues bueno, que ese desajuste, si se mantiene en el tiempo, pueda generar una patología seria, ¿no? Es evidente, pero vuelvo siempre a insistir que es todo multifactorial, no solamente es esa preocupación o esa responsabilidad y esa respuesta ansiosa, ¿no? Que genera a través del miedo, ¿no? Son muchos los factores que influyen, ¿no? No podemos desconsiderar que las personas que están en esa situación generalmente no suelen hacer ejercicio, suelen comer deprisa, suelen comer pues comida chatarra y ese tipo de alimentación pues también conlleva pues el que se produzcan más radicales libres oxidativos, ¿no? Entonces es la suma de muchos factores, ¿no? Cierto es que la dieta variada como la mediterránea, ¿qué piensas del deceso celular al que parece nos estamos exponiendo o no es así? ¿Piensas que están intentando controlar la sociedad a través de la alimentación deficitaria?
¿Podemos hablar de eso, aunque sea muy anormal esta pregunta? Bien, en principio es obvio que detrás de todo hay unos intereses, ¿no? Se ocultan unos intereses, ¿no? No conviene que la gente esté extremadamente saludable, porque si está extremadamente saludable ya con la alimentación, de que es lo que nutre a nuestras células y las hace funcionar y las hace que, bueno, se reproduzcan y se reparen, si ya en primer orden con el alimento evitamos que enfermen, que se desajusten, que se alteren y que se dañen, y que no se puedan reparar y bueno, y que se generen más males, ¿no? Enfermedades, ¿no? Pues bueno, sabemos que la industria de la química, la industria farmacéutica es una de las más digamos productivas, ¿no? De beneficio. Es gracias al cáncer, gracias a la diabetes, gracias al colesterol, gracias a todas las demás enfermedades cardiovasculares y todo lo que se origina como ictus y bueno, todas las enfermedades neurodegenerativas y degenerativas en general, ¿no? Generan un gran beneficio en la industria farmacéutica, ¿no? Hay cosas que realmente yo no alcanzo a entender, ¿no? Porque si detrás de todo esto que están las grandes, digamos, empresas inversoras, que los principales, digamos, dueños de las acciones son pues las familias más adineradas de este planeta, ¿no? Como los Rockefeller, los Rothschilds, etcétera, ¿no? Pues si estos ya tienen, digamos, la capacidad de producir dinero, pues en sí mismo de la nada, es decir, tienen la capacidad, ¿no? La capacidad, tienen la orden de producir dinero, tienen esa orden que se les dio pues hace ya muchos años, mucho antes del presidente Lincoln, ¿no? Que estaba en contra de que estos tuvieran atribuido el poder fabricar dinero que no estuviese ni tan siquiera respaldado por el oro, la reserva de oro, ¿no? Entonces, que era la Reserva Federal Norteamericana es propiedad de particulares, obviamente, ¿no? No es algo propio del gobierno, ¿no? Entonces, estos fabrican de la nada. Entonces, si tienen la capacidad de fabricar lo que quieran, no es un problema de dinero en sí mismo, ¿no? Lo que ocurre es que detrás de todo ello, pues hay un sistema de accionistas, un sistema digamos, de economía muy, muy compleja, pero yo, en mi opinión, creo que detrás de todo esto es de alguna manera reducir la población, evitar que haya una sobrepoblación mundial, ¿no? Sí que están planteando un sistema alimentario que produzca deceso celular en el organismo, carencias. Sí, pero es sobre la propia sobreexplotación del subsuelo, el hecho de coger multitud de alimentos, verduras, hortalizas, principalmente en estado verde, ¿no? Pues te pongo como ejemplo el tomate, ¿no? Que se coge en una fase en la que el tomate tiene un nivel de solanina y un nivel de ácido oxálico muy alto, en el que, bueno, no ha dado tiempo a estar en la planta para que estas sustancias transformen en determinados nutrientes, pues resulta que ese tomate es recogido en estado verde. El conocimiento de la ciencia sabe que el inyectar en una cámara determinados gases, ¿no? Pues hace que son los que libera la propia planta, pues puedan madurar o colorearse, pero ese proceso de transformación de unas sustancias en otras no se ha llevado a cabo, y ese nivel de ácido oxálico y ese nivel de solanina que contiene y esa deficiencia de nutrientes pues hace que ese alimento no sea un alimento propiamente nutritivo y sí sea tóxico. Es un ejemplo, ¿no? Así hay muchos, ¿no? Y multitud de alimentos, como por ejemplo, le hemos citado alguna vez la cebolla, que es un gran acumulador de selenio, ¿no? Pues, bueno, no hay en las cebollas selenio porque no lo hay en el suelo, está agotado, ¿no? Y lo mismo hablaríamos de otros alimentos con el magnesio y con otros muchos nutrientes, ¿no? Y el hecho de también conservarlos durante largos periodos de tiempo en cámaras
hace que algunas vitaminas pues se vayan perdiendo. Entonces, al final, pues nos encontramos que sí, tienen una gran vistosidad porque gracias a los fitosanitarios, los pesticidas, los herbicidas, los plaguicidas, los fungicidas, pues esos alimentos no han sido atacados por bichitos y tienen una piel perfecta, no tienen ninguna picadura, no se acerca ahí ni tan siquiera un pájaro. Entonces, claro, es perfecto, muy bien, pero su valor nutricional es muy escaso. Si además tomamos en consideración que el estilo de vida con el estrés, pues faltan horas al día y la gente, pues bueno, va súper estresada y con ese corto espacio de tiempo para comer, pues engullen los alimentos, no los procesan correctamente mecánica ni químicamente, y en las condiciones de estrés pues tampoco se pueden llegar a generar buenos procesos digestivos, o sea, el metabolismo es muy deficiente, y todo ello conduce a fermentaciones anormales, fermentaciones pútridas, generación de toxinas, deficiencias, agotamiento del organismo por exceso de materias morbíficas, de toxinas, de engrudos. En definitiva, el cuerpo se agota, ¿no? Se agota por deficiencias de nutrientes, por exceso de trabajo y por el exceso de estrés y por los radicales libres que se generan, con lo cual nos encontramos ante una situación muy normal, muy común en la gente, que origina multitud de enfermedades. Entonces, de alguna manera, hay multitud de alimentos que, sabiendo que son perjudiciales, no se retiran porque, bueno, generarían, un ejemplo es la leche, ¿no? La leche y todos sus derivados, que si se retirasen, pues generaría un caos económico a nivel mundial. Entonces, es obvio que eso es un negocio muy saludable, y nada más hay que ver, ¿no?, el espacio que en las grandes superficies de venta de alimentos pues se le dedica a los lácteos, ¿no?, a la leche y todos sus derivados, ¿no? Entonces, el volumen de ventas, el volumen económico a nivel mundial es tremendo, ¿no? Entonces, claro, la cantidad de gente que vive de las vacas y de todos los procesos que siguen, ¿no?, a su vez, ¿no?, sin desconsiderar que la industria bioquímica, la industria farmacéutica, pues también mete ahí sus antibióticos y sus hormonas y todos los, fármacos para las enfermedades, que conservantes, aditivos, estabilizantes, acidulantes, etcétera, todos los compuestos químicos que hay, ¿no? Son muchos, ¿no? Claro, todo esto es un orden de vida, ¿no? Es una forma, una línea, digamos, económica muy saludable, ¿no?, que beneficia a muchos, sin lugar a dudas. Tiene que haber algo más, porque tú date cuenta, no solamente el tema farmacéutico, has hablado de tierra, pero por ejemplo ahora están practicando la mutagénesis, es decir, China ha sembrado y ha cosechado arroz en el espacio. Ya están vendiendo arroz que han sembrado en el espacio. Están haciendo mutagénesis. La mutagénesis hace ya mucho tiempo que se están utilizando. Te digo, es un ejemplo, ¿no? Son los la cantidad de primeros. mutagénicos. Ya están vendiendo, ya están produciendo ese arroz que sembraron en el espacio. Bueno, en el espacio será dentro de naves, ¿no? No puedo entrar en detalles, me he quedado con el concepto porque esto es noticia. Sí. Que tiene que ver con la conversación, pero eso es una cosa extravagante, pero no deja de ser noticia, no deja de ser primicia y no deja de ser actualidad. Han estado durante estos años, han estado sembrando arroz en el espacio, con lo cual ya han cosechado, ya están cosechando ese arroz espacial, arroz chino. Ya. Bueno, si hay poco espacio para cosechar con la cantidad de millones de chinos que hay, no tienen espacio para... Tiene que haber algo más, como que el mundo pierda esa capacidad intelectual, volitiva, pierda la fortaleza psíquica, se debilite. De hecho, con el tipo de alimentación y el estilo de vida, Emilia,
es obvio que la gente está depauperada, la gente, vamos, muy depauperada. Esa es la respuesta, y muy enferma, está enferma. Es un adjetivo, ¿no? Más que una etiqueta de enferma, ¿no? Uh-huh. Sí, la sociedad está enferma en general, pero no, el alimento es muy importante, sí, el alimento. Pero también todos los contaminantes domésticos, industriales, medioambientales, todas las moléculas que se están metiendo en el organismo a través de las prendas de ropa, a través de los objetos, a través de, bueno, eso es que hoy en día estamos cerca de los 10 millones de componentes diferentes, ¿no? De moléculas que entran en contacto con nuestro organismo, ¿no? Cuando hace 50 años eran 300.000, ¿no? Entonces estamos cerca de los 10 millones ya de moléculas. Entonces esto, de alguna manera, procesarlo el organismo, pues le cuesta mucho, ¿no? Y eso es lo que la agota, ¿no? Tener que combustionar, simplificar, derivar, expulsar todas estas moléculas tóxicas o nocivas, pues conlleva un gran esfuerzo por parte del organismo, y eso conlleva a su vez pues ese agotamiento, ¿no? Pero sin embargo nos vamos a dirigir a un cambio radical de alimentación. Creo que hace unos programas comentamos, o por lo menos nosotros comentamos, que había 7 tipos de alimentos que iban a ser el futuro. Cambio va a ser radical, y esto me hace pensar en el pasado. ¿Por qué es tan importante la dieta mediterránea, que se ha caracterizado bastante en España? ¿No piensas que el éxito social a nivel cultura, a nivel expansión, tanto intelectual como de fuerza, ha tenido que ver con la alimentación, nuestra alimentación? Ya no voy a decir mediterránea, pero... Aquí no ha habido demasiadas hambrunas, ¿no? Fuera de la posguerra, ¿no? La guerra y la posguerra, ¿no? Es que, como en otros lugares todavía no ha ocurrido, como la gran hambruna de Holanda, o como la hambruna que está a la que está sometida pues gran parte de África, ¿no? Es que tiene que ver con la alimentación también, porque ha sido una conquista, un éxito detrás de otro. A niveles intelectuales, y tú y yo sabemos, y mucha gente, que cuando hay carencias nutricionales, no tienes capacidad de pensar, no tienes capacidad de estudiar, no tienes, incluso yo creo que se puede tener depresión, tener abulia constantemente. Si hay escasez y encima hay deficiencia de nutrientes, pues dependiendo de cada persona, ¿no? Le afectará más a un sistema u otro, y sin lugar a dudas afectará a toda la unidad funcional, a toda la unidad de Planck, que es el cuerpo en su conjunto, ¿no? Puesto que nuestras células... Hay países que evidentemente, pues su estilo de... Por ejemplo, Estados Unidos es uno de los países con mayor índice de enfermedades del mundo, del planeta, ¿no? Pero es el estilo de vida y el estilo de alimentación en su conjunto, ¿no? Cuidado. Inglaterra, en la parte norte, Manchester, pero son inmensos. En Inglaterra, la parte norte. Pero es porque la alimentación está sobrecargada de hormonas, está sobrecargada de grasas saturadas. Pero es curioso, Londres bien, y la parte sur de Reino Unido más o menos bien, estilizados y súper bien, pero es que te vas hacia el norte, lo que es Gales, Manchester, inmensos, de verdad. Bien. Se ha demostrado que comiendo poco, pero con buena calidad de los alimentos y procesándolos correctamente, se puede vivir muchos más años y evitar prácticamente, no todas, pero la casi totalidad de enfermedades. Y eso está demostrado en el archipiélago de Okinawa, con esa RG, la restricción calórica que tienen, y con el tipo de alimento que no está manipulado, ¿no? Es alimento más saludable, ¿no? Incluso semillas no manipuladas, ¿no? Sin mutagénicos, ¿no? Entonces, todo esto está afectando evidentemente a la salud de la población, ¿no? Pero hay ciertos lugares del planeta que no les afecta, puesto que no son de gran interés, ¿no? Son núcleos realmente reducidos. Estados Unidos hay una serie de patologías que, de todas formas, independientemente, la obesidad está en un número muy importante.
Sí, pero también los infartos y el cáncer son los dos primeros. Entonces, la obesidad es consecuencia de la obesidad conlleva pues multitud también de otras muchas alteraciones, la diabetes entre otras, ¿no? El exceso de colesterol, pero esto interesa de alguna manera a estas multinacionales farmacéuticas, ¿no? Entonces interesa porque les genera unos grandes beneficios, pero mi duda es como yo siempre me pregunto, es si esta gente tiene la capacidad de producir dinero de la nada, entonces no creo que sea el interés del dinero lo único que les Por mueve, eso ¿no? estoy haciendo Mm. énfasis. Si, por ejemplo, estamos hablando de culturas de siglos y siglos con una especie de estilo tanto de fortaleza física como mental. Sabemos que la alimentación es fundamental para avanzar intelectualmente y para todos los niveles. España, en ese sentido, ha sido una cajita de éxito. No te quepa ninguna duda, o no nos debe de caber ninguna duda de posibilidad de duda, que tiene que haber intervenido muchísimo la alimentación independientemente del clima. Sí, influye muchísimo, claro que sí. En Quieren España se ha vestir llevado una alimentación más saludable que en otros lugares, ¿no? Toda la cuenca mediterránea, mucha que no dieta es España solo, mediterránea. ¿no? Tenemos otros muchos países que están bañados por el mar Mediterráneo y que tienen, pues eso, una agricultura y una forma, un estilo de vida, pues mucho más saludable que otros poblados, ¿no? Otras gentes, ¿no? Otros lugares, ¿no? Diferentes, ¿no? Entonces sí, las verduras, las hortalizas, los vegetales, las frutas, principalmente los frutos desecados o la fruta desecada y los frutos secos, el aceite de oliva. Sí, lo que pretenden, o por lo menos la información que sobradamente más o menos podemos intuir, y bueno, no es intuición, es que lo dicen abiertamente, si nos van a vestir a todos con la misma alimentación, 7 alimentos que recomienda la OMS, ¿qué va a pasar? Pues no lo sé, porque el cuerpo puede adaptarse, obviamente, cuando se le da un tiempo, a costa, evidentemente, de acortar la vida y a costa de sufrir enfermedades. Y claro que sí, mira, como tú hablabas antes de los chinos, ¿no? Los chinos, arroz, arroz, arroz. El ser humano se ha ido degradando con el paso del tiempo, ¿no? La capacidad de biosíntesis la hemos ido perdiendo. Hemos perdido la capacidad, las células de Paneth que tenemos en el intestino, que tienen la capacidad de biosintetizar a partir de cualquier materia orgánica, han ido perdiendo la capacidad de biosintetizar multitud de vitaminas, multitud de aminoácidos, bueno, de ácidos grasos, de sustancias que son fundamentales y vitales para el buen funcionamiento del organismo, ¿no? Pero esto se ha ido perdiendo porque hemos ido dañando esos sistemas, ¿no? El hombre original, partiendo de una materia orgánica, es capaz de biosintetizar cualquier cosa, como el periquito que está en una jaula, y partiendo del alpiste genera todo lo que requiere ese organismo para funcionar, ¿no? Pero no están esos elementos que están en su cuerpo, en su sangre, en sus células, en el alpiste, sino que han sido biosintetizadas muchas de ellas a partir de esa materia, ¿no? Pues ocurre que todavía hay personas en estos países asiáticos que partiendo del arroz, un arroz integral, con su cutícula, con sus vitaminas, con sus minerales, con sus oligoelementos, con todos sus aminoácidos, con todos sus nutrientes, partiendo de ello, el cuerpo sano biosintetiza todo lo que necesita para su función. Pero eso se ha ido perdiendo. Y claro, ya hay tantos compuestos, tantas moléculas, tantos nutrientes que no podemos biosintetizar bueno, generan carencias, generan deficiencias y alteran, como son enlaces que participan en determinadas rutas metabólicas, pues alteran esas rutas metabólicas y provocan, pues bueno, daños, perturbaciones de las funciones y al final acaban, pues como con enfermedades en función de el conjunto de factores, nuevas enfermedades, sin lugar a dudas.
Pero mira, piensa simplemente por un momento, o sea, es lo más elemental cuando hablamos de la alimentación. Nuestro Solo. organismo está constituido por pues 75 billones o 100 cuatrillones o 100 trillones o 10 billones, es decir, una cantidad de células inmensas, ¿no? Esas células, evidentemente, para su función necesitan de unos nutrientes y para repararse ante los daños que se generan de forma natural en su reproducción y en su función, pues necesitan también de unos nutrientes. Nutrientes son moléculas específicas que tienen un mecanismo de acción concreto. Y esto se encuentra evidentemente en los alimentos, en las verduras, en las hortalizas, en los vegetales, sobre todo en los crudos, porque tienen vitaminas, vitalizantes, sustancias que, digamos que participan en multitud de rutas metabólicas, como enlaces directos, como, digamos, enzimas, como coenzimas, como elementos de una reacción, ¿no? En cadena, una detrás de otra, ¿no? Sustancias que forman parte de esa función celular y de esa reparación, de esa reproducción, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que somos todo bioquímica. ¿Y de dónde se obtiene esa bioquímica? De lo que comemos. El problema es que cuando comemos alimentos cargados también de moléculas extrañas, de fitoquímicos, de aditivos, de conservantes, de acidulantes, de sustancias que realmente, no sé, pues saborizantes, antiapelmazantes, es decir, tantas sustancias, como antes citaba, de millones de sustancias, de moléculas extrañas a nuestra naturaleza, van provocando saturación, van provocando daños. Y como encima esa alimentación es deficitaria de esos nutrientes, pues generamos todavía más roturas de enlaces, más alteraciones de rutas metabólicas, Es que más yo creo que es lo que se disfunciones. está buscando. Tú estás mentalmente y físicamente en todo tu esplendor, pero si te debilitan la capacidad volitiva, te abducen a través de la debilidad Sí, de la sí. alimentación, estás siendo adormecido. ¿Qué interés puede tener un ser humano o una multitud de seres humanos dormidos, adormecidos? ¿Para qué? Pues para manipularlos. Débiles, ¿para pero qué? pero como siempre vamos al final el objetivo, es decir, ¿cuál es la razón? Pues sinceramente no la tengo muy clara, puesto que el fabricar dinero, o sea, el tener más dinero no porque lo fabrican No, si lo eso yo necesitan. pienso que, Luego, claro. los objetivos yo, vamos a ver, por lo que otros y conclusiones que se sacan, ¿no? Dicen, ¿no? Y creo que es la más acertada, ¿no? Somos muchos en el planeta. Se dice que ya somos 8.000 millones y consumimos las reservas naturales antes de cuando éramos 7.500 millones, pues a los 6 meses de cada año pues habíamos consumido todas las reservas naturales del planeta, ¿no? Y luego ya las íbamos agotando el resto del tiempo, ¿no? Y así continuamente. Yo no sé si en parte es cierto, ¿no? Porque hay muchos más Te voy recursos. a... Mira, la tecnología, que el conocimiento que esa ciencia, entre comillas, tiene, ¿no? Pero lo que es cierto es el conocimiento por la investigación, ¿no? De la tecnología, tanto se sabe, ¿no? De cómo, pues hacer cantidad de cosas sin la necesidad de la mano del hombre, ¿no? Pues ¿qué pasa? Que si se aplicase toda esa tecnología, no, vamos a ver, que se iría al paro, no sé, 7.500 millones se irían al paro, no son necesarios, con 500 millones de personas que trabajasen, pues sería suficiente para mantener todo ese sistema y fabricar los robots y todos los mecanismos necesarios para subsistir y vivir de una forma comodísima, ¿no? Ten en cuenta que tienen que cambiar todas las estructuras de todo, poner nuevas normas. Claro que somos demasiados, pero tampoco la humanidad tiene muchas zonas que no están pobladas. El problema está en que tienen que cambiar todos los edificios, todas las estructuras, que estemos todos conectados. Entonces, en ese sentido sí que somos muchos, porque nos tienen que controlar, nos tienen que unificar y tienen que cambiar toda la estructura donde vamos a vivir, porque hoy por hoy y el plan que ellos tienen no es adaptable. ¿No piensas que el éxito social de España en el pasado ha tenido muchísimo que ver con nuestra alimentación? Es Con posible, nuestra tierra, con nuestro puesto clima. que hace pues algunos siglos, bueno, las tierras estaban cargadas de nutrientes,
y no se sobreexplotaban y se dejaban en barbecho, en reposo, para que se recuperasen aquellas que se utilizaban, y que la alimentación era pues saludable en el sentido de que no tenía pues esas hormonas ni esos antibióticos ni tampoco los aditivos que se utilizan desde ya hace bastante tiempo, ¿no? Entonces no existía ese estrés como existe, ni esa contaminación tampoco radiactiva, es decir, en el sentido de que ni las ondas hercianas, ni las microondas, ni las ondas milimétricas, ni tampoco las redes hercianas, ¿no? En fin, todo lo que la tecnología, es decir, y la contaminación electromagnética, es decir, todas las alteraciones de frecuencias, ¿no? Que de alguna manera pues dañan a nuestras células, provocan estrés endógeno, provocan perturbaciones no funcionales. Pues sí, la gente vivía de una forma más tranquila, más saludable, se alimentaba mejor y se nutría correctamente, o al menos mejor que hace ya muchos años. Y esto contribuía a un mejor bienestar funcional, ¿no? Tanto mental como físico, sin lugar a dudas, ¿no? Otros pueblos pues no han tenido esa suerte de tener una alimentación tan óptima, ¿no? Como efectivamente como se tenía en esa época, ¿no? Hoy en día pues se ha perdido todo esto porque se está sobreexplotando la tierra y se está privando de muchos nutrientes en los alimentos y se está cargando de muchos conservantes y muchos aditivos. Y eso, pues de alguna manera, sumado a todos los demás contaminantes y al estilo de vida en su conjunto y al daño del material genético que se va transmitiendo, pues va haciendo que la gente sea, pues, menos perfecto, vamos a decirlo así, ¿no? Menos, digamos, potencialmente capaz, ¿no? De muchas cosas, ¿no? Pero aún así uno está depravada, uno está degenerada del todo, ¿no? O sea que todavía los sistemas se van adaptando y van intentando subsistir, ¿no? Y buscan la forma, ¿no? de subsistir y de estar activas, ¿no? Todas las funciones, ¿no? Aunque ya te digo que muchas de ellas se van perdiendo, se van destruyendo como consecuencia de todas estas agresiones, ¿no? En definitiva, sí, ha influido mucho la alimentación. Y qué pena que hoy en día, pues bueno, yo voy a muchos supermercados y veo las cestas, ¿no? O veo los carros, ¿no? De que están repletos, ¿no? Lo que come la gente. Y es lo que, bueno, lo que estimula las papilas linguales, ¿no? Lo que tiene unas características organolépticas de que resultan agradables, ¿no? Y la gente pues bebe muchas bebidas carbonatadas y consume muchos enlatados y consume muchos alimentos procesados y claro, pues son alimento pobre de nutrientes, aunque se utilice en publicidad, pues enriquecido con vitamina tal o vitamina cual, ¿no? Son olidas, ¿no? Que no llegan ni tan siquiera encima de síntesis, ¿no? No es una alimentación saludable y el ser humano pues se va depauperando, se va degradando, se va, enfermando, se va, pues eso, sometiendo a procesos degenerativos cada vez mucho más tempranos y cada vez hay más enfermedades y cada vez pues se va cortando la vida y bueno, pues eso es algo que lo vemos continuamente. Y otras poblaciones más evolucionadas o digamos más industrializadas que nosotros, tenemos Estados Unidos, ¿no? Que ya digo que es el país más enfermo de todo el planeta, ¿no? Es decir, el mayor índice de enfermedades cardiovasculares, de cáncer, enfermedades neurodegenerativas del planeta, ¿no? Y es un país con un nivel de renta per cápita pues elevado, con una tecnología avanzada, con unas posibilidades muy avanzadas, ¿no? Con una tecnología que permite pues eso, una calidad de vida aparentemente mucho mejor, ¿no? Más saludable, pero que todo lo contrario, y es el país más enfermo del planeta, ¿no? Y sin embargo vemos países que no están industrializados, países que aparentemente pues tienen una renta per cápita muy baja y no tienen esos niveles de enfermedades ni ataques, ¿no? que tienen estas poblaciones no industrializadas, ¿no? O fuertemente industrializadas.
Podemos hablar de qué recomendaciones, sí, yo en general, generales. ¿no? En general haría para evitar que se produzca una cantidad excesiva de radicales libres oxidativos, ya digo. No se pueden eliminar todos porque es imposible, ya digo, porque el hecho de respirar simplemente, ya la propia reacción del oxígeno ya produce radicales libres, ¿no? Pero el problema está en que el agotar, porque producimos demasiado, y el agotar nuestros mecanismos de defensa, ¿no? de neutralización o de eliminación es lo que conlleva a la incapacitación de ese sistema y a las enfermedades o las consecuencias derivadas de ello, ¿no? Las recomendaciones generales son muy simples, ¿no? Siempre es mejor llevar, bueno, una alimentación, por supuesto, balanceada, ¿no? Pero balanceada no es decir comer de todo, ¿no? Sino eh, esto requiere siempre ir a un profesional de la nutrición que esté bien formado y que conozca, pues, las verdaderas necesidades del organismo, ¿no? Y que no empiece, pues con el desayuno un café con leche, ¿no? Según alguien que conozca de verdad, pues lo que son los alimentos y lo que son las sustancias, ¿no? O lo que son los hábitos, ¿no? Que no son nada saludables, ¿no? Por lo tanto, decía, eliminar hábitos dietéticos perjudiciales como son, por supuesto, comida basura, o la precocinada, la recalentada e incluso quemada, ¿no? Como te ves, pues en multitud de... Yo a veces he pedido una parrillada de verduras y me han traído pues la cebolla, el calabacín, el champiñón quemado, ¿no? Es decir, ¿esto qué es? Decir, una cosita tengo que advertirlo siempre, ¿no? Es decir, simplemente vuelta en la plancha, vuelta y vuelta, como se dice, ¿no? Por Sí, como si supuesto, fuese al la vapor. gente debería de evitar el fumar, de evitar el café, evitar el alcohol, o reducirlo al menos, ¿no? Pero es que cualquier cosa de estas y cualquier tipo de droga, cualquier sustancia química, ya produce radicales libres oxidativos. El tabaco, el café, el alcohol, en general son terribles, ¿no? El consumo excesivo de carnes, y ya digo, no quiero ya meterme en los que comen carne, porque si tienen ese deseo de comerla, pues que la coman, ¿no? Pero que sean muy moderados y que intenten buscar, pues, carnes más saludables, ¿no? Que no sean tan procesadas con hormonas y con antibióticos, ¿no? Limitar o evitar la ingesta de grasas saturadas, que es fundamental, ¿no? Esto está en multitud de alimentos, ¿no? De sustancias que tienes en el mercado, ¿no? Y por supuesto hay que tomar una buena ensalada todos los días que es rica en antioxidantes, muchos vegetales y frutas y verduras, sobre todo crudas, son fundamentales para que tengamos un buen aporte de antioxidantes, aunque ya digo, pues los alimentos hoy en día son pobres en ellos, pero al menos aportaremos algo, ¿no? Más vale poco que nada, ¿no? Por supuesto, evitar todas las harinas y todos los alimentos refinados como el azúcar, es decir, tomar siempre pues cereales integrales completos, y si queremos comer azúcar, que yo tampoco lo recomiendo puesto que pues es muy nocivo, demasiado concentrado, yo digo que si se quiere tomar azúcar que se tome en moderadas cantidades y integral siempre, ¿no? Evitar las frituras y los ahumados y los alimentos quemados, porque son muy productores de radicales libres oxidativos, ¿no? Sobre todo cocinar, porque una de las cosas que realmente yo incluso te envié un trabajo que se había hecho sobre la utilización en México de otros tipos de aceites, ¿no? De semillas, de diferentes que no son justamente los de oliva, la cantidad de muertes que se genera por la utilización de aceites no de oliva, sino aceites de semillas, aceites de semillas de uva, aceites de girasol, aceites de soja, aceites de otras procedencias, ¿no? Que no son tan resistentes a la temperatura y que se oxidan con gran rapidez, ¿no? Entonces yo hablaba de utilizar aceite de oliva para cocinar, y siempre sin ponerlo a temperaturas elevadas, ¿no? Nunca debe de quemarse, que también se altera, ¿no? Aunque es mayor, tiene más resistencia, ¿no?
Hay que tomar muchos alimentos ricos en ácidos grasos esenciales, sobre todo el omega 3, puesto que no lo biosintetizamos, y estos se encuentran principalmente pues en el pescado azul, pero no tomar los grandes, sino los pequeñitos, ¿no? Para evitar que tengan metales tóxicos, como en este caso el mercurio, ¿no? Evitar, por supuesto, los aceites vegetales hidrogenados, puesto que son también productores de radicales libres oxidativos y muchas otras enfermedades. Yo también diría, si no eliminar, aunque yo la eliminaría, pero digo, limitar la leche y sus derivados, sobre todo los de vaca. Tomar en todo caso pues de cabra y pequeñas cantidades, no leche, sino quesos semicurados o frescos. Es imposible lo que voy a decir, pero evitar los aditivos alimentarios. Si tomamos una alimentación ecológica más saludable, que no esté procesada, pues eso, las verduras, las hortalizas, los vegetales, las raíces, los frutos desecados y los frutos secos y las frutas, en definitiva, sería la fuente más importante de nuestra alimentación. Con ello limitaríamos o evitaríamos, ¿no?, muchos de los aditivos alimentarios, ¿no? Tomar abundantes frutas y jugos de verduras, sobre todo porque proporcionan pues muchos nutrientes, ¿no? y más concentrados, ¿no?, que tomarlos digamos por separado, masticándolos, ¿no? Y por supuesto no olvidarnos nunca de las crucíferas, en este caso cuando hablamos de radicales libres oxidativos, porque toda la familia de las crucíferas, que son la col morada, la berza, el brécol, la coliflor, las coles de Bruselas, pues contienen ese indol 3-carbinol que antes dije, ¿no?, que es un potente antioxidante, ¿no? Y de alguna manera pues hacer un ejercicio moderado y adecuado a cada situación de cada persona, ¿no? Todo esto, evitando el estrés, pues generaremos unas condiciones más favorables para que nuestro organismo, los radicales libres oxidativos que de una forma natural pues genera, pues puedan reducir el impacto que pueden tener en nuestro organismo, ¿no? Esto sería así a grandes rasgos. Yo recomiendo, en cuanto a alimentación, pues eso, lo que hablaba de frutas y hortalizas frescas, dentro de ellas el ajo y la cebolla, que contienen sustancias antioxidantes como el sulfuro de dialilo o la quercitina, el disulfuro de alilo, el ácido de alilpropilo y la alina, que se transforma en alinasa. Es una sustancia que destruye células anormales, ¿no? Tomate, si es un alimento, o sea, si el tomate está madurado en su mata, porque contiene licopeno, contiene carotenoides, contiene pues muchos componentes betacaroteno como destructor del oxígeno libre también, ¿no? Los cítricos, pero no las naranjas, sino el limón principalmente y el pomelo como mucho, ¿no? El pescado graso, el aceite de oliva, los cereales integrales, el germen de trigo y los frutos secos principalmente, ¿no? Y en cuanto a complementación, que es lo que no tiene el alimento que debería de llevar, pues todo esto, claro, tiene que ser, prescrito o, propuesto por un profesional de la salud que conozca muy bien la micronutrición, ¿no? Pero así a grandes rasgos, ¿no? Pues hablar por no sé, exponer, es decir, dar una información, divulgar una información, pues sería la vitamina A, que actúa como un antioxidante específico para las vías respiratorias y las mucosas, ¿no? Las protege y ayuda a que se regeneren. La vitamina C, que protege a la membrana celular de la peroxidación lipídica y también inhibe la formación de nitrosaminas y protege contra el daño producido por las sustancias como el monóxido de carbono, también con el cadmio, aldehídos, en fin, un amplio etcétera ahí, ¿no? También es capaz de neutralizar el oxígeno singlete y puede regenerar la vitamina E oxidada, ¿no? Todo esto, como he dicho antes, pues el oxígeno singlete es uno de los radicales más agresivos, ¿no?, que producimos simplemente por el hecho de respirar y generar el adenosin trifosfato, ¿no? La vitamina E, que es uno de los mayores antioxidantes liposolubles, entonces pues no es una vitamina que abunde, ¿no? Y por lo tanto pues siempre habría que aportarla, ¿no? Los carotenos, que aunque se encuentran en muchos alimentos, pues también hay que aportarnos, sobre todo el betacaroteno, ¿no?
los flavonoides, que son muy, muy importantes porque también contribuyen por su contenido en flavonoides con los flavonoles, los flavones, las isoflavonas, las protancidinas, las cumarinas, las catequinas, todas estas contribuyen también a neutralizar los radicales libres oxidativos. La coenzima Q10 también, que es pues un antirradicalar, entre otras funciones, el superóxido dismutasa, que también es muy importante. El zinc, el cobre, el manganeso, el hierro, el selenio son indispensables porque, como hemos visto, forman parte de un antioxidante muy importante que es el SOD, el que estoy diciendo, el superóxido dismutasa, ¿no? Son sinérgicos, ¿no? Que junto con otros nutrientes, pues bueno, tienen este tipo de reacciones, ¿no? En el caso del selenio forma parte de la glutatión peroxidasa, que es un antioxidante con específica actividad frente al peróxido de hidrógeno, ¿no? Y los ácidos fenólicos, que se encuentran en multitud de alimentos y también de otras plantas, como en el té verde, el vino tinto, que lo que pasa es que el vino tinto o el vino tiene también el alcohol, ¿no? Entonces sería más bien la uva, y comiéndola con su pellejo y con sus semillas, ¿no? Bien masticadas, ¿no? La metionina, que también es importante, igual que las proantocianidinas, que son la OPC, ¿no? De la familia de los flavonoides, muy importantes, los betaglucanos, el resveratrol, que también se encuentra en el pellejo de la uva negra, pero principalmente, ¿no? Y el ácido lipoico, entre otros, ¿no? Hay multitud de fitoles también que se encuentran en multitud de verduras, de hortalizas, de vegetales, ¿no? Que neutralizan los radicales libres. En definitiva, una alimentación saludable, un ejercicio moderado, una buena higiene emocional y tomar dentro de la alimentación saludable verduras, hortalizas, vegetales, frutas, frutos desecados, pescado pequeño, salvaje, por supuesto, azul, y evitar el tabaco, evitar el alcohol, evitar el café, reducir la ingesta de leche, sobre todo, como decía, de vaca y sus derivados, y las frituras y la comida chatarra, en definitiva, ¿no? Es evitar todo esto y masticar los alimentos que hemos comentado como saludables, masticarlos mucho, quimificarlos, hidrolizarlos con la saliva, para que el proceso sea, digamos, más perfecto y puedan absorberse los nutrientes que portan, ¿no? Aunque no sean la totalidad o sean escasos, y complementar con la ayuda de un profesional que pueda dirigirles, que pueda, pues en función de cada situación de cada persona, pues ayudarles a complementar la alimentación. Eso es mi recomendación definitiva, ¿no? Como siempre, pondremos una tabla, una especie de organigrama, solamente con los complementos, los componentes y, por supuesto, tanto el tratamiento a seguir como la dosis a prescribir. Son trabajo de un especialista. Claro. De ningún modo. Evidentemente. Este programa ni ninguno de los que estamos haciendo puede ser utilizado como tratamiento específico. Solamente sirve como orientación y, si puede ser posible, para instruir un poquito a las personas. Y sobre todo muchísima paciencia, porque este tipo de nutrición o esta forma de vida no es a corto plazo, no es ahora lo hago y la semana siguiente tengo resultados. Por cierto, una pregunta. ¿Qué te parece la acupuntura como método de adelgazamiento? Mira, la acupuntura forma parte de la medicina tradicional china. Es un fragmento, es un complemento de esa medicina tradicional china en la que tiene su fitoterapia, es decir, su herbología, trabaja con plantas, trabaja con alimentos, con sus dietas, con alimentos específicos y con, bueno, raíces y cosas que, bueno, el estilo también de vida, ¿no? En su conjunto. Y además utiliza en un momento determinado pues las agujas para modificar determinadas corrientes energéticas, o sea, de energía, que están bloqueadas, ¿no? Entonces lo que hace es estimularlas
reducirlas o potenciarlas en función de, con el conocimiento que se tiene de los meridianos por donde pasa toda esa energía, pues eso, bloquearla o estimularla, ¿no? Y pueden ayudar, sin lugar a dudas, porque pueden, Como complemento. Como complemento pueden ayudar, sin lugar a dudas que sí. Pero tiene que también ser utilizada por un conocedor, ¿no? Un especialista que conozca los puntos específicos y, bueno, la intensidad, la profundidad, es decir, que tiene que tener en cada momento para que, bueno, se obtenga el resultado que se busca, ¿no? Entonces, para muchas ¿La cosas. acupuntura láser la conoces? Sí, claro, también. Y la digitopuntura, sí, hay muchas formas, ¿no? Por presión o por láser o por... no son con agujas. Sí, claro. Es, bueno, provocar al fin y al cabo, pues la misma respuesta o mediante la implantación de una aguja o la presión mediante un dedo o mediante un rayo láser, ¿no? Sí, evidentemente se pueden obtener los resultados, pero esto no es una panacea, esto es un complemento más. Es decir, que Vale, eso hay que aclararlo. Claro. Como una especie de complemento y como una especie de equipo interdisciplinar. Claro, porque si no sería tratar sintomáticamente, ¿no? Es decir, yo tengo dolor y me aplico unas agujas en unos puntos concretos y claro, me bloquea el dolor, me desaparece, pero no está resolviendo el problema que te causa el dolor, ¿no? O la inflamación, o la obesidad, o la alteración que se tenga, ¿no? Por ejemplo, para la obesidad sí que es recomendable, ¿no? La acupuntura. Mira, podría en un momento contribuir porque hay personas muy ansiosas, hay personas muy nerviosas, hay personas muy, no sé, estresadas y personas que tienen pues muchos trastornos hormonales. Es decir, hay dos tipos de hormonas que estimulan y claro, el por qué se estimulan también hay que buscar las causas, ¿no? La grelina. La grelina es una hormona que produce el cerebro que estimula el deseo de comer, ¿no? Entonces, cuando ya hemos llenado el estómago, la leptina corta, inhibe la producción de esa hormona, la grelina, ¿no? Con lo cual, hasta ahí bien, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que como tenemos una alimentación tan deficiente en nutrientes, como encima la comemos tan deficientemente, puesto que se engulle más que se mastica, ¿no? Se engulle, pues claro, no se aprovecha encima el escaso valor nutricional y las deficiencias tanto de macronutrientes como de micronutrientes provocan una continua estimulación de la grelina. Entonces, claro, siempre hay comer, porque hay una deficiencia de nutrientes, hay unas hipoglucemias, hay una serie de cambios en la bioquímica en general y una alteración de esas hormonas, pues eso que están demandando que metas alimentos en el estómago para aportar los nutrientes que nunca llegan en suficiente cantidad o en calidad, ¿no? Entonces, puede ayudar esa acupuntura a modificar determinados terrenos que están alterados, pero sería evidentemente como un complemento, una ayuda, cuando hay una buena dieta, cuando hay una buena complementación, cuando hay una buena herbodietética, cuando hay una higiene y un estilo de vida pues apropiados, pues vamos a ayudar a esos desajustes, a esos desórdenes, pero ten en cuenta que la obesidad tiene multitud de factores implicados, ¿no? Desde hormonales a endocrinos, o sea, que son endocrinos, hasta, bueno, el comer en exceso, el tipo de alimento, es decir, hay que analizar la predisposición de herencia, los factores que influyen en ello, ¿no? O sea, hay que ver cuáles son, ¿no? Entonces, en cada persona, pues hay unos que son más, digamos, dominantes que otros, ¿no? Bueno, pues hay que estudiar cada caso, pues de una manera individual, ¿no? Es decir, pero cierto es que la alimentación y el estilo de vida influyen mucho en la obesidad y por lo tanto también en los genes que se han transmitido, ¿no? Porque hay familias que bueno, su estilo de alimentación pues es así, ¿no? Comer 4 o 5 platos diarios, ¿no? O sea, en cada comida, ¿no? De diferentes y en cantidades, ¿no? Y hay que comer menos, pero nutrirse mejor, en definitiva, ¿no? Entonces, bueno, los desajustes que eso ha conllevado son lo que continúan. Es una combinación de todo un poco. Sí. También quería comentar que, bueno, es muy interesante esto porque el doctor Sergio Martínez Escobar, que es colaborador de Radio Sapiens, está haciendo
todos los días unas píldoras en un programa que se llama ¿Por qué no adelgazo? Me gusta porque se está fundamentando en esas mentiras que hay sobre las dietas y en la gran confusión que hay, o sea, del cortoplacismo, de los engaños con dietas milagrosas. Y bueno, se lo recomiendo. No tiene nada que ver con nutrición ortomolecular, pero sí tiene que ver con lo que estás comentando ahora. Por lo menos saber lo que no hay que hacer y dejarse engañar con esas dietas rápidas y esas dietas milagrosas, cuando cada cuerpo y cada organismo funciona de una forma muy diferente uno de otro. Sí, Hay que ir a un especialista. efectivamente, sí. Hay que ir siempre a un especialista que pueda dirigir Recomendable. el programa que debe de seguir cada persona para poder restablecer su normopeso y su normosalud, ¿no? Su equilibrio funcional, ¿no? Pero fíjate, como experiencia, ¿no? De los abordajes que yo he hecho en el tema de un exceso de peso, ¿no? Aplanar la curva glucémica es fundamental, es decir, evitar los picos hiperglucémicos son fundamentales, porque cuando tú metes, y claro, la alimentación es rica en azúcares, principalmente en carbohidratos y en almidones, y encima de acción rápida, es decir, que lo que son los malos glúcidos, ¿no? Los malos glúcidos son aquellos que aumentan la tasa de azúcar en más de 50 miligramos por decilitro de una forma muy rápida, como el fuego de paja, o sea que arde y genera un calor inmediato, rápido, y enseguida pues pega una bajada, ¿no? Lo mejor son los buenos glúcidos, que son como los troncos de leña que van ardiendo lentamente y van liberando ese potencial calórico que contienen, ¿no? Mediante la acción del fuego, ¿no? Bueno, pues eso, los buenos glúcidos, ¿no? Entonces, siempre hay que intentar aplanar la curva de glucemia, ¿no? Siempre evitar alimentos cargados de azúcares o de almidones o los carbohidratos, ¿no? Y siempre comer en primer orden, por supuesto, las verduras, las hortalizas y las proteínas, ¿no? Siempre. Si queremos comer algo dulce, comamos previamente alguna proteína, unos frutos secos, por ejemplo, y después con el vaciado gástrico, al haber liberado primero las proteínas que hemos comido en primer orden, o pues bueno, esos carbohidratos o esos alimentos, digamos, ricos en azúcares, digamos, no van a ser absorbidos con tanta rapidez, ¿no? Como sucedería, pero también tenemos que modificar que esos carbohidratos sean completos, ¿no? Que sean buenos glúcidos, no sean malos glúcidos, ¿no? Evitar todos aquellos azúcares o edulcorantes que hay, pues bueno, por un tubo, o alimentos que los contengan, ¿no? Pues evitarlos o reducirlos, ¿no? Y en el caso de que no se puedan evitar o solamente se puedan reducir, pues bueno, tomar en primer orden, como he dicho, pues una ensalada, vegetales crudos, verduras, proteínas, es decir, es preferible que antes de comerte, aunque no es compatible visto desde otro punto, de conocimiento diferente, no es compatible mezclar proteínas con carbohidratos, pues bueno, pero es preferible comerte unos huevos antes que un plato de espagueti, por ejemplo, ¿no? O de garbanzos. Entonces te comes primero los huevos, que es la proteína, y luego te comes los espaguetis. Pero primero, más saludable, te comes una ensalada, te comes unas verduras o unos frutos secos y después te comes los espaguetis, los macarrones o los canelones o las legumbres, garbanzos, lentejas, guisantes, judías, en fin, lo que quieras, ¿no? Evitando patatas, ¿no? Que son por su almidón también, ¿no? Ya está. Con esto, de hecho, sin contar calorías, se ha podido demostrar que se pierde peso y no se gana. Por supuesto, y como siempre, porque ha ido muy bien el nivel de descargas de tu libro de recetas. Ah, muy bien, sí, es muy saludable. Fíjate, cuando se reduce la ingesta de calorías y de muchos alimentos, también se crea un estrés metabólico, porque bajamos la aportación también de nutrientes, ya escasos, ¿no? Entonces, claro, ese estrés metabólico
pues genera un efecto rebote. Cuando pasamos a una dieta habitual, normal, cuando hemos dejado ya de seguir las dietas que nos han recomendado, pues tenemos que hemos perdido 40 kilos, muy bien, 40 que eran 30 de grasa y 10 de proteína, ahora se invierte y serán mucha más grasa que proteína, ¿no? Entonces lo que vamos a acumular son los efectos yo-yo, ¿no? Entonces esto, pues para evitarlo hay que aportar también complementación para que el cuerpo, las células estén bien nutridas, ¿no? Entonces no tengamos ese estrés metabólico que se genera. Pues muy bien, mira. Me ha gustado muchísimo, ¿vale? Porque realmente es mucho mejor tener un buen fondo y tener instrumentos y herramientas para poder defenderte. Claro. Y eso es a través de la formación y de la información, porque no es nada fácil y bastante complicado. La gente tiene que vivir en la ignorancia para que la ignorancia de uno sea el beneficio de otros. Muy bien, Mila. Perfecto, correcto. Buenas noches. Adiós. La nutrición o medicina ortomolecular utiliza sustancias que existen en el cuerpo humano de forma natural y necesarias para la vida, con el propósito de restituir el equilibrio nutricional del individuo. Estas sustancias se suministran regularmente por medio de vía oral, pero cabe también la posibilidad de suministrarlas vía endovenoso. Por lo tanto, la nutrición o medicina ortomolecular es la parte de la medicina dedicada a la rehabilitación celular, o dicho de otra forma, al restablecimiento del equilibrio químico del organismo. Dando la molécula adecuada en el momento justo, regulamos las alteraciones bioquímicas que aparecen en el organismo, permitiendo no solo tratar, sino prevenir la aparición de enfermedades. Este objetivo se consigue a través del uso de sustancias y elementos naturales como vitaminas, minerales, oligoelementos, aminoácidos, prebióticos, coenzimas, las cuales van a permitir un reequilibrio bioquímico, neutralizando estos efectos y mejorando la calidad de vida. Porque la nutrición o medicina ortomolecular se adapta a cada paciente, se acompaña siempre de un programa nutricional personalizado. Se intenta dar los nutrientes con la mayor biodisponibilidad posible. Además, cada persona tiene un equilibrio metabólico y la nutrición ortomolecular tiene la misión de que cada individuo alcance su mejor forma de salud a partir de su individualidad bioquímica. La nutrición o medicina ortomolecular se utiliza cuando queremos suplementar y ayudar a pacientes con déficits específicos, regular funciones biológicas, corregir déficits nutricionales crónicos provocados por una dieta pobre en nutrientes, actividad física, biología, tóxicos como el tabaco, polución ambiental, estrés. Los déficits crónicos o subclínicos suelen pasar desapercibidos y sin tratamiento correspondiente. Sin embargo, están relacionados con la aparición y la gravedad de ciertos síntomas triviales como cansancio, dolores, infecciones crónicas, dermatitis, hasta enfermedades más severas como el cáncer, el envejecimiento o enfermedades degenerativas. Mantener una nutrición óptima, previniendo enfermedades, desintoxicación y drenaje, la aplicación de tratamiento ortomolecular cuando la enfermedad se encuentra todavía en la fase celular o antes, es decir, cuando todavía es funcional, es una forma de aplicar preventivamente la nutrición ortomolecular. El doctor en naturopatía, José Ramón Llorente, nos ofrece un largo ciclo de programas de radio mensuales de nutrición ortomolecular, medicina ortomolecular, por supuesto desde radiosapiens.es.